Ser consciente es amar, es caerse y volverse a levantar, es pensar, es vivir. Ser consciente es luchar por el mundo que quieres construir. Los 40. ¿Qué tal, amigos de Ser Consciente? Estoy muy contenta. Hoy tenemos una invitada de lujo. Ya nos las habían pedido en redes sociales, ya muchas personas me pidieron recomendación y se las he mandado porque de verdad es maravillosa. Ella es Lucrecia García Torralba y es consteladora familiar. Estoy muy contenta de que estés con nosotros otra vez en esta familia consciente. Muchas gracias, Ana, por la invitación. Un gusto y un placer estar aquí contigo y compartir con todo tu auditorio. Muchas gracias. Y hoy vamos a tener un tema que me fascina. Estaba yo un poquito preocupada porque dije, híjole, a muchos nos van a caer 20, pero qué bueno tener una herramienta como las constelaciones, que quiero comentarte que, bueno, el tema de hoy son deuda emocional. De esas deudas emocionales que hoy nos contarás qué son, pero también quiero que comentemos qué son las constelaciones familiares, porque hay muchas personas que han escuchado el nombre, pero no lo saben. Y de verdad, ahora que estamos ya en tele y en radio al mismo tiempo, de verdad quiero compartir esta herramienta, porque a mí personalmente me ha ayudado muchísimo y quiero que compartamos un poquito qué es antes de entrar en el tema. Claro, con mucho gusto. Bueno, las constelaciones emocionales fueron creadas por Bert Hellinger, un alemán que fue un sacerdote jesuita, misionero, que estuvo con algunas tribus en África. Y él, con toda la formación que él ya tenía, se dio cuenta de cómo en las tribus resolvían sus conflictos y sus asuntos, tanto de la familia como de la tribu, que es una gran familia, de una manera totalmente diferente a lo que él había visto y a lo que él estaba acostumbrado. Y entonces, en toda esa observación y con todo el conocimiento que él tenía, él se empieza a dar cuenta que había unos órdenes que él después llama los órdenes del amor. Son 3. El primero es la pertenencia, es decir, todo aquel que llega a un sistema familiar pertenece. Traducido, todas las concepciones cuentan. Entonces, un bebé que fue concebido y después hubo un aborto natural o espontáneo y luego o no nació o nació muerto, etcétera, ese niño tiene un lugar. También aquel miembro del sistema considerado así como la oveja negra, ¿no? Una persona que causó daño al sistema y que después se trata como de borrar de un plumazo y que nadie habla de él, nadie se acuerda de él, también pertenece. Claro. Porque si no observamos ese primer orden que es la pertenencia, después va a haber alguien que venga a generaciones posteriores a tomar el lugar de ese niño no nacido o de ese hombre que causó daño al sistema o de esa mujer que también se decidió borrar del sistema familiar. Ese es el primer orden. Luego viene el orden que se llama jerarquía. Es decir, el que llega primero tiene una jerarquía por el que llega después, sobre el que llega después, ¿no? Entonces, los abuelos pesan más que los padres pesan más que los hijos y así todo mundo. Cuando también no se respeta, no se observa ese orden y los hijos le tiran a las escopetas queriéndole decir a los padres cómo hacer las cosas, también hay repercusiones sistémicas. Hay situaciones fuera de orden y se rompe este orden y esta jerarquía. Y el tercer orden, que es el equilibrio entre el dar y el tomar en todas nuestras relaciones. Debe haber un equilibrio entre lo que yo estoy dando de mi tiempo, de mi persona, de lo que doy económicamente a mi familia, al sistema y lo que yo estoy recibiendo. O en mi sociedad de negocios o con mis amistades. También cuando este orden se rompe, pues hay un desequilibrio en la persona y obviamente en el sistema. Claro, y es increíble que estas leyes como universales, ¿no? Las vemos
en esta herramienta. Cuando uno toma constelaciones familiares, y esa es una percepción muy personal, de repente piensas que es como esotérico y no tiene nada que ver. O sea, es una herramienta psicológica importantísima para que puedas observar cómo estás digamos que parado en tu sistema familiar, y que muchas cosas que hoy estás viviendo, que pueden ser muy positivas, o otras que te pueden estar pesando o que no hacen que tu vida funcione, esas cosas las puedes estar cargando de una no equilibrio, digamos, Claro, de ese una sistema. forma no sana. Exacto. Y es increíble porque te ves ahí parado con tu familia, esté papá, no esté papá, lo hayas conocido, no lo hayas conocido, mamá, lo mismo, estos hijos no nacidos o bebés no nacidos o bebés o niños que a lo mejor murieron muerte prematuras, que son cosas que sí va cargando una familia, o sea, y que es un tema muy, de verdad, muy mental. Y es increíble cómo poniendo las cosas en orden, ¿no? Con estas leyes que nos acabas de comentar, muchas cosas cambian. Claro, a mí me ha pasado. Y porque dijiste algo muy importante sobre el lugar en el sistema de la familia, en tu familia. Porque el lugar que ocupas en tu familia, si tienes un buen lugar en tu familia, tienes un buen lugar en el mundo. Si tú no te sientes en un buen lugar dentro de tu familia, no vas a tener un buen lugar en el mundo. Qué increíble saber esto, porque ¿cuántas familias viven en conflicto? ¿Cuántas familias viven en conflictos, con secretos, hay personas que de verdad sienten, o a lo mejor algunos nos hemos sentido así, que nos sentimos a veces perdidos, ¿no? En crisis, y no sabes por dónde empezar. Empezar por el primer metro cuadrado, ¿no? Que es al final tu base, tu raíz, tu familia. Y estén o no estén contigo, que también implica, y todo tiene como mensaje, ¿no? Sí, todo es información. Todo es información, y eso me encanta. La vez pasada nos platicabas cómo se hacen las constelaciones. Bueno, ya lo dejaremos en redes sociales más adelante, porque sí quiero entrar en el tema. Me urge saber estas deudas emocionales, ¿qué significan? Bueno, primero quiero decir que hay dos temas súper importantes en la vida, ¿no? Que nos duelen: la salud y el dinero. O sea, la salud porque si la perdemos, si algo está mal, nos va a doler el cuerpo. Y el dinero porque si también algo está mal, nos va a doler el bolsillo. Y deuda emocional tiene que ver con la deuda económica. Pero una deuda económica no que te endeudes una vez sanamente y salgas de esa deuda, sino una deuda que se convierte en un patrón de tu vida, que desde que tú recuerdas estás endeudado, o a lo mejor desde que tú recuerdas vendías, te hicieron tesorera en cuarto año de primaria para el ahorro escolar y te lo robaron, lo perdiste. Y entonces tú tuviste que pagar ese dinero, es decir, generaste una deuda al haber perdido ese dinero a una temprana edad. Vamos a ese caso hipotético, ¿no? Y después le empezaste a pedir dinero a una amiga en la secundaria y al final del ciclo escolar debías un chorro, los papás de la amiga fueron a cobrar a tu casa, etcétera, etcétera. Y luego ya te hiciste adulta, empezaste a trabajar y vives endeudada toda tu vida. Deuda emocional, así se puede diagnosticar. ¿Cómo saber que tienes una deuda emocional? Porque vas a tener un patrón de deuda económica. Pero ¿qué es en sí la deuda emocional? Es lo que conscientemente o inconscientemente tú crees que te deben o que tú debes. Y muchas veces esto de creer que me deben o que yo deba no es dinero. No creo que me deban dinero. Creo que me deben mirada, me deben reconocimiento, me deben validación, valoración. Y ojo, todo esto inicia dentro del sistema familiar, ¿no? Claro. Va a tener una repercusión en mi modo de ser, en mi modo de estar en el mundo y en mi comportamiento, ¿no? Y entonces yo voy a generar estas deudas. Me gustaría, creo que aprendemos mucho con los casos, ¿no? Como con los ejemplos. Una mujer que ella es hija única,
aparentemente, ¿no? Y tenía un patrón de deuda. Llegó conmigo por un taller de prosperidad, pero cuando empezaba a platicar de sus conflictos con el dinero, yo dije, no, pues esto no es un conflicto sencillo, esto nos está hablando de una deuda emocional. ¿Por qué? Porque ella trabajaba, generaba lo suficiente para vivir, pero lo raro, lo que llamaba la atención es que ella siempre estaba buscando un préstamo. Y debía... O sea, quería sentirse segura de alguna manera. No, quería sentirse endeudada, pero no lo sabía. Ay. Ella, haz de cuenta, abría una caja de ahorro cerca de su casa y ella iba y pedía 3,000 pesos. Ni siquiera creas que era mucho dinero. 3,000 pesos. Y luego al rato otra caja de ahorro y pedía dinero, y pedía dinero. Y después estaba endeudadísima. Cuando ella llegó al taller debía en 7 cajas de ahorro. Y yo decía, wow, o sea, imagínate esa pulsión, porque es una pulsión de estar endeudada. Yo le preguntaba, ¿y de verdad necesitabas esos 3,000 pesos, esos 4,000 pesos? Porque además no eran cantidades exorbitantes, ni que tú dijeras, bueno, es que iba a emprender un negocio, me iba a ir de viaje y pedí un préstamo. No había ni un proyecto. No había nada. Y le dije, a ver, cuando empezamos a revisar su historia, ella comentó que su papá y su mamá, desde que se hicieron novios, habían comentado que solamente querían tener un hijo. Y ellos se casan y conciben un hijo, y este bebé muere de una muerte súbita, de esa muerte de cuna, como a los 3-4 meses. Entonces la mamá queda pues devastada, el duelo, la pérdida del niño, se culpaba de que el niño había muerto ahí en su cuna, etcétera. Y tiempo después, pues los papás se habían quedado sin el hijo que habían planeado tener, y la conciben a ella. Ella sabe esta historia. Entonces, inconscientemente ella sabe que si este niño hubiera sobrevivido, hubiera crecido y todo, ella no hubiera nacido. Claro. ¡Qué profundo! Nadie se lo dijo, o sea, nadie le dijo, oye, si tu hermanito no hubiera nacido, tú no estarías acá, pero ella lo sabía. Entonces ella tenía una deuda, su vida... Estaba en deuda, porque gracias a la muerte del hermanito, ella vivía. Entonces, era vital y esencial, y estas palabras son súper importantes, vital y esencial para ella estar endeudada. Porque de esa deuda, gracias a esa deuda, ella vivía. Entonces, cuando lo trabajamos, te mentiría si te dijera, ya no tiene deuda. No, porque ella no se puede quedar sin deuda. Porque le vendría un estrés impresionante no deber. Porque gracias a que el hermanito no vive y ella tiene esa deuda con el hermano, ella vive. Para ella estar sin deuda le provocaría un estrés como... No estar viva. Como miedo a no existir, a no estar viva. Entonces, el trabajo que se hizo con ella es tomar conciencia de esto, honrar y hacer el duelo del hermanito muerto, hacer también acompañar a los papás simbólicamente con muñequitos y todo, mirar el dolor de los padres, agradecer que se hayan atrevido nuevamente a concebir vida para que ella naciera, darle un buen lugar al hermanito muerto y ella ponerse en un buen lugar en la vida y saber que ella puede vivir con una deuda consciente, ya no es inconsciente, es consciente, muy manejable, a lo mejor deber 3,000 pesos, ¿no? Y pagarlos y volver a pedir 3,000 pesos y pagarlos, pero ya no es esa pulsión de deuda aquí, deuda acá, deuda acá. Y que aparte no sabía, como que me imagino que se sentía perdida porque no sabía por qué tenía que hacer, o sea, por qué tenía ese... Claro, y hasta como absurdo, porque deseo, no lo necesitaba. ¡Qué impresión! ¿Y cuántas cosas pasan en nuestra economía personal, en nuestras finanzas personales, que también tienen que ver con estas historias de vida de nuestra familia, ¿no? Claro. O sea, el tema económico en constelaciones familiares, Lucrecia, se puede observar y se puede resolver. Claro, como este. Por supuesto, por supuesto. Hay veces que las personas llegan y no tienen toda la información.
¿no? Pero para eso es la constelación familiar, para hacer el montaje, ¿no? Con los representantes. A mí me encanta grupal con representantes, pero también con los muñecos, porque aunque los muñequitos no tienen vida, no te están reportando sensaciones, también se puede trabajar en consultorio con los muñecos. Pero bueno, en los talleres es muy rico porque el representante te está retroalimentando de lo que estás sintiendo. Entonces, claro, dependiendo de cómo se va llevando a cabo la constelación, la persona está como armando el rompecabezas y recibiendo la información, porque una vez que la constelación queda montada, se lleva a cabo esta configuración, todos entran al campo morfogenético de ese sistema familiar. Y entonces los representantes perciben sensaciones. Sí, definitivamente es un trabajo muy profundo. Dime una cosa, en el tema de la deuda emocional, nuestro auditorio, ¿cómo podría detectar, aparte de que probablemente esté en un tema de deuda específicamente, o lo más claro es tener una deuda. Lo más visible. Lo más visible. ¿Cómo podemos detectar que estamos viviendo una deuda emocional en nuestra vida? Qué buena pregunta, Ana, porque hay como unos síntomas, ¿no? Aparte del patrón de deber económicamente. Tener dificultad para cobrar por tus servicios o por tu trabajo. Ok. O sea, si hay personas que no les gusta cobrar. Y que ni pueden. Y que además ni siquiera saben cuánto cuesta su trabajo. No, y no es algo de inteligencia, nada que ver. Es decir, como no tener la capacidad de poder cuantificar tu esfuerzo y decir, pues mi sesión, mi trabajo de plomería, mi consulta eléctrica, etcétera, cuesta tanto. No valorar lo que hacen también. Haz de cuenta como que perdieran esa capacidad de poderle poner un precio. Hay una gran dificultad para eso, para cobrar. También prestar dinero, es a la inversa. Haz de cuenta, yo no debo, pero a mí me deben y no cobro. Ok. O presto y sé desde que la persona me está pidiendo, sea mi hermana, mi vecina, mi amiga, quien sea, que esa persona no tiene capacidad para pagarme y aún así le presto. O sea, no tengo a lo mejor la seguridad o el empoderamiento para decirle no. Exacto. Porque también se vale, claro, ¿no? Claro. Digo, pero es que el tema económico, Lucrecia, es muy complicado. O sea, digamos que puede llegar a ser muy complicado, ¿no? En cuestión de poner límites, de valorar tu trabajo, de saber cuánto cobrar, o sea, al final de cuentas es un tema emocional, ¿no? Totalmente emocional. El tema de que, porque, por ejemplo, decías, la persona del caso que nos contaste es una persona que trabaja, que genera, que o sea, que podría vivir sin deuda, que podría vivir bien, pero se genera esa adrenalina, ¿no? Porque efectivamente es un tema emocional. ¿Y cuántos temas emocionales hay atrás del dinero? O sea, ese es un tema que me puse a pensar hoy y dije, en este caso, cuando no sabes decir no a personas que empiezan, o sea, te va bien, ¿y qué pasa, no? Incluso tu sistema familiar puede empezar, oye, ayúdame, oye, dame, oye, puede, tú, porque tú puedes, ¿no? O porque tú puedes, ¿no? Que también es algo bien importante. Oye, porque tú puedes, ¿por qué no pagas más? Porque tú puedes, ¿no? A veces hay hermanos que se hacen cargo de sus papás. Y no, como a ti te va bien, tú el 80% y todos los demás el 20%. ¿Cómo? ¿No? Entonces hay personas que no saben decir no. ¿Y eso también implica un tema de deuda emocional? Sí, qué bien que lo dices, porque es como hay algo más fuerte que yo, que es totalmente inconsciente, que me hace dar de más. Ese es otro síntoma. Dar de más en todas mis relaciones. Doy más de tiempo, más de dinero, más amor, más atención. O sea, estoy dando de más. Vivo en relaciones no equilibradas y donde yo estoy poniendo de más. Ese es otro signo de deuda emocional. Y también dar mucho tiempo de ti. Cuando das mucho tiempo de ti, ya sea tu sistema familiar,
o alguna causa. Por ejemplo, hay personas altruistas, son personas que están haciendo labor social, pero es mucho tiempo. O sea, cuando cuantifican qué porcentaje de su tiempo está dedicado a esa obra, prácticamente viven para eso. Entonces, hasta se pierden ellos en su vida personal para desbocarse en aquella acción social. Ahí también puede ser un signo de deuda emocional. Pero el más visible y el que más nos duele y el que está ahí más presente es el de que estamos endeudados. Oye, Lucrecia, al revés, por ejemplo, las personas que no dan tanto su tiempo, que se sienten que les deben. ¿Eso qué tiene que ver? O sea, por ejemplo, hay personas, yo he notado, que se sienten que les deben, que todo lo merecen, ¿no? Y hay personas que incluso que dicen, no, ¿yo por qué tengo que trabajar tanto? Sí, a ver, yo por lo que hago me deberían dar todo, ¿no? Sí, ¿eso qué implica también? Esa es la contraparte de la deuda emocional. En estos temas siempre vamos a encontrar como el símbolo del yin y el yang. O sea, está una parte donde yo debo y me mantengo endeudado, y la otra parte es, yo creo que me deben a mí. ¿Y eso qué implica? Y es lo que yo te decía, me deben mirada, valoración, un buen lugar en la familia, me deben reconocimiento, admiración, lo que sea que tengamos de necesidades emocionales no satisfechas de la primera infancia, pero marca ACME, o sea, no, porque digo, todos tenemos necesidades emocionales, pero esto es muy no grande. Resueltas, pero una necesidad muy activa, muy grande, que no fue cubierta y que está activa hasta el día de hoy, nos puede poner en esa posición de sentir que me deben todo, ¿no? Por ejemplo, atención de la madre o del padre. Claro, te voy a poner un ejemplo. Un hijo, 30 y tantos años, ¿no? Que ya le dieron carrera, ya trabajó, pero el hijo, el trabajo que tiene, según él, no le alcanza como para irse a vivir él, ¿no? Y además quiere estar cerca de sus papás. Dicho así, dirías, wow, qué padre, ¿no? Es un hijo que está pendiente, quiere estar, pero no, él se le lava la ropa, se le da de comer, no aporta nada para la casa, se hace guaje cuando salen a comer a los restaurantes, ¿no? Y él está ahí porque espera que le den algo. Okay. Y no necesariamente tiene que ser algo económico. Digo, está recibiendo cuestiones económicas en esto del sustento que le están dando, techo que le dan sus padres, atención que le da la madre, etcétera. Pero él le deben algo emocionalmente. O sea, mi papá a lo mejor a los 7 años me regañó horrible y yo estoy esperando que mi papá, enfrente de mis amiguitos, en la puerta de la escuela, y estoy esperando que mi papá se disculpe. Tengo 34 años y sigo esperando eso. ¡Wow! ¿Me entiendes? ¡Qué impresión! O mi mamá que se fue a trabajar cuando yo tenía un mes de nacido y me dejó en la guardería hasta los 4 años. Digo, no te dejan ahí todo el tiempo, van por ti todos los días, pero tengo un vínculo interrumpido con ella. A la fecha vivo con ella, nos llevamos bien, pero también nos llevamos mal a veces, ¿no? Tenemos una relación ahí como amor-odio y pues estoy acá con ella, ¿no? A ver cuándo resolvemos esto. Ahí eso también es vivir en deuda emocional. Ahí yo no debo, ahí me debe. Siento que me debe. Pero puede ser eso, puede ser hasta me deben una disculpa, imagínate. Claro, pero imagínate cómo te limita esto a tu florecimiento, a tu crecimiento. Eres un bonsái. Claro. ¿Cuándo vas a poder expulsarte de casa paterna, crecer, formar tu propio? O sea, crecer emocionalmente, a nivel emocional y psicológico, es como si fueras un niño todavía esperando que papá y mamá te den con tu manita estirada, y entonces eso limita tu crecimiento personal, limita tu florecimiento y pues limita que tú puedas hacerte una persona independiente económicamente porque todavía dependes emocionalmente. Hay situaciones no resueltas. Por eso, deuda emocional es muy importante. Oye, ¿y cuántas personas realmente se abren a aceptar eso, no? O sea, yo creo que el detectar eso a través de esta herramienta como las constelaciones familiares es algo poderosísimo, porque una persona que en este caso, ¿no? 30 y tantos años, estoy en casa de mis papás, fui un niño
pues digamos, promedio. Parece que sí me atendieron, parece que sí me dieron todo el amor, me ayudaron en mi carrera, ya salí, ya trabajo, parece que estoy en un buen trabajo, ¿no? Parece que todo está bien y que estoy esperando para salirme, que es aparte un tema muy latino, ¿no? Que también seguramente, si le rascamos, es un tema profundo que traemos muchas familias latinas. Claro, claro. Pero bueno, ya está en eso. Para que esa persona se abra a aceptar que está, sí, o sea, que sigue teniendo ese vínculo y que necesita trabajar para sanar y salir y hacer su propia vida, ¿no? En paz con sus papás, en paz con ese núcleo tal. Yo me imagino que es un tema, o sea, ya llegan tus pacientes en un grito de desesperación. Claro, ya tocaron fondo, ya por no nada otras más, cosas. exacto, ya no nada más ese tema, hay un tema de pareja, hay un tema a lo mejor de insomnio o de una ligera depresión, ¿no? Y a eso súmale el no florecimiento, el constante, digo, a veces estoy bien con la mamá, pero a veces nos odiamos, ¿no? Y ahí ya hay pues un cóctel de temas. Imagínate qué padre sería que con esa humildad, que pues, al final todos sabemos que tenemos cosas que trabajar, que con esa humildad pudiéramos asistir a constelaciones y decir, pues yo, a ver, quiero ver si hay algo que trabajar, ¿no? Incluso, porque ya llegamos cuando ya está, ahora sí que el conflicto a punto de estallar o ya estalló, ¿no? Entonces, qué padre sería voltear y decir, a ver, yo quiero sentir, o sea, saber ubicar que a lo mejor tengo deudas económicas, a lo mejor siento que algo no es suficiente, ¿no? Que no estoy bien, que no logro florecer. Y entonces quiero ahora sí identificar por qué, ¿no? Para eso también son las constelaciones. Totalmente, y va a depender de la personalidad de cada asistente. O sea, en los talleres luego hay personas que se inscriben y me dicen, oye, pero es que todavía no tengo el tema claro, ¿cómo le hago para ver qué voy a constelar? Y yo siempre les digo, no te preocupes, en uno de los primeros movimientos que hacemos es para esclarecer tu tema y no necesariamente lo debes de tener clarísimo. Inclusive hay personas que llegan con un tema muy claro y a la hora que les toca constelar están constelando otro tema totalmente diferente. Entonces les digo, esa primera dinámica te va a ayudar y después el mirar el trabajo grupal te va a ir como perfilando y te va a ir aclarando qué sería lo mejor para ti. Oye, Lucrecia, yo tengo muchas dudas porque dije, voy a preparar algunos casos porque ¿qué pasa cuando una familia pierde, por ejemplo, le roban patrimonio? Le roban, lo pierde, etcétera. Y llegan los hijos. O sea, ahí también generan deudas emocionales. Cuando dices llegan los hijos, ¿a qué te refieres? A una familia. O sea, ya la pérdida ya estuvo allí en otra generación. En los padres, a lo mejor. Okay. O sea, ¿qué pasa cuando hay una pérdida de patrimonio y llegan los hijos? ¿Los hijos sienten que les deben? O sea, ¿los hijos podrían terminar teniendo que sanar eso? Ajá, es muy importante como plantear bien el ejemplo. Por ejemplo, cuando tenemos una situación de despojo o de fraude o de problemas de herencia atrás, puede haber como diferentes maneras de actuar y todo va a depender de si la persona está en fidelidad o está en compensación con ese tema, o sea, cómo va a responder. En fidelidad quiere decir que yo voy a estar igual de lo que pasó acá, es decir, a mis ancestros o a mis padres los despojaron y seguramente yo voy a estar sufriendo despojos a lo largo de mi vida, ¿ok? O con miedo a tener, porque ¿para qué tienes si te lo van a quitar? Entonces yo voy a tener dificultad para florecer, para generar, porque detrás de esta dificultad que yo pienso tener, y cuando digo pienso es acá, lóbulo frontal, mente consciente, que yo pienso que tengo, hay un conflicto inconsciente que me está protegiendo de que a mí me despojen, porque si yo no tengo nada que me van a quitar. Pero me siento víctima. No, creo que tengo un problema y a lo mejor batallo, pero mi inconsciente, que es más poderoso, me está protegiendo de que a mí no me despojen. A lo mejor yo voy a creer que tengo un conflicto porque me cuesta tanto trabajo y yo me esfuerzo. Ese va a ser como mi conflicto.
vivirme en de sí pero no, sí pero no, sí pero no, permanentemente. Eso es que estoy en fidelidad. ¿Cómo le hago para, o qué comportamiento sería si yo estuviera en compensación? Si yo estuviera en compensación y a mis padres los despojaron, yo me convertiría en una persona que quisiera tener a costa de todo. Y entonces logro un patrimonio y además una persona dura que no va a dar nada para allá, que no va a ceder. Y a lo mejor hasta llevado al extremo me convierto en una prestamista, ¿no? Porque soy exitosa económicamente, me convierto en prestamista, cobro intereses altísimos y entonces yo despojo a otros. O sea, como de que lo que no pudieron pagar. Siento la necesidad de quitarle a otros lo que a mi familia le quitaron. Exacto. ¡Wow! Oye, otra. Es que se nos va a acabar el tiempo. Bueno, y espérate, te voy a dar una tercera opción, que es, porque ahí todavía estamos en conflicto. O sea, el que está fiel es conflicto y el que está en compensación es conflicto. El hijo transgresor. El que de alguna manera en su historia de vida ya fue fiel un tiempo, no se dio cuenta cómo, ya compensó, pero ya compensó tanto que en un determinado momento de su vida, con trabajo personal, terapéutico, él logra transgredir. ¿Qué quiere decir esto? Transformar ese conflicto y él hacerlo diferente. Y entonces ni pierdo, ni me despojan, ni yo despojo y yo vivo holgadamente, tranquilamente, el dinero y las propiedades no son para mí un problema. Esa persona ya transformó dentro de sí para él y para sus descendientes, que esto es súper importante cuando hablamos de constelaciones. Trabajamos hacia atrás y hacia adelante también, ya se transformó este tema y ya nadie lo va ni a reparar. O sea, la reparación quiere decir la fidelidad o la compensación son los mecanismos de reparar, de sanar, de reparación. Qué impresión, es que a veces hay personas que hacen cosas, o a todos, ¿no? Hacemos cosas que a veces hacemos un poco o muy inconsciente, ¿no? Y te cachas cuando ya tienes un conflicto. En este caso, un conflicto sería una persona que está sintiendo y sabe que va encima de los demás para tener. Claro. Entonces, algún momento va a tener un conflicto, ¿no? Y ahí es en donde nos cachamos, pero bueno, qué padre poderlo tener al menos consciente antes, porque la historia familiar te da mucha información de lo que vas a vivir tú y los tuyos, que es lo que a veces más nos importa. Cuando ya somos adultos, ya tenemos hijos, ahora sí, que no vivan esto mis hijos. Entonces ya empiezo a trabajar. Pero bueno, primero por ti, por supuesto, y luego por los tuyos, porque este tipo de cosas las arrastramos y al final son cosas como esta historia que nos cuentan muchos especialistas, que creo que tú también nos la contaste, de cuando una persona tiene una receta de la abuela y entonces, parte de la receta es partir el pavo en dos, poner dos charolas y meterlo en el horno. Y cuando se voltean después de años a preguntarle a la abuela, ¿y para qué lo parten en dos? Pues porque mi horno era más chiquito. Y ya llevamos generaciones partiendo el pavo en dos. Es impresionante que lo hacemos porque así nos los enseñaron y esas formas de pensar. Y esa es la fidelidad inconsciente, porque somos fieles, porque tenemos una necesidad muy primaria, muy primitiva, muy biológica además, de pertenecer, porque si yo pertenezco a este sistema, pertenezco a mi papá y a mi mamá, mi papá me va a proteger y mi mamá me va a cuidar. Si yo no pertenezco, no voy a garantizar eso y entonces no garantizo mi supervivencia. El amor viene después. Claro. Siempre decimos, es que la primera necesidad es el amor. No, la primera necesidad es pertenecer. Y entonces, ¿por qué pertenecemos? Porque si tú no partieras el pollo, a ver, mijita, no eres de este sistema. Entonces, ¿por qué no hiciste la receta como tu abuela? Ya ni preguntas, lo partes. Claro. Y qué impresión. A ver, tengo otra. El hecho de, por ejemplo, otro caso. Una familia en donde los ancestros, y puede ser a lo mejor un papá o un abuelo, o una abuela o una mamá, despojan a otros. O sea, roban con conciencia por las circunstancias que sean. ¿Qué pasa con las siguientes generaciones? ¿O qué podría pasar? Posiblemente casos de ludopatía. Órale.
¿Cuál es la relación ahí, por ejemplo? Y de tener esa pulsión por estar apostando y por estar perdiendo dinero. Porque mis ancestros tomaron, despojaron, arrebataron, es la palabra correcta, arrebataron una riqueza, un bien. Algunos miembros lo disfrutaron, y luego vengo yo, ¿no? En esta como transformación del conflicto sistémico, y entonces me toca pagar una cuota. No todos pagan cuota. O sea, ¿cómo saber quién paga cuota? ¿Quién está pagando cuota? O cómo cuando alguien llega, sabemos que esta pobre persona está cargando con una cuota grande. Por nombre, porque a lo mejor, yo, ¿no? O sea, me llamo Juana y mi abuela, esa que despojó a la mala, a su hermana moribunda, le quitó y a sus hijos, se llamaba Juana. Entonces yo estoy en fidelidad por nombre, en identificación también por nombre con ella, y me toca reparar a mí eso. Entonces puede ser que yo o mis descendientes tengan pulsión por el juego, por las apuestas, y están perdiendo dinero constantemente. Es una manera de reparar. Sí, estás como lo que dijiste al principio, el equilibrio entre el dar y recibir. Y siempre como que, últimamente ya estamos más conscientes, ¿no? La humanidad ya tiene más información, ya tenemos más conciencia, ya trabajamos más en nosotros y viene el autoconocimiento y demás. Y ya sabemos que al final es como la ley, ¿no? O sea, todo tiene consecuencias. Todo lo que a veces te pasa, ¿no? Ay, en esta cuenta del restaurante no me cobraron una limonada. Ay, ya ni le digas. ¿Qué pasa? Sales del restaurante, pasa algo, chocas y tienes que pagar 3 veces la limonada, ¿no? O sea, son cosas que pasan para que el universo se va equilibrando, ¿no? Y si te pones a pensar de todas esas veces que a lo mejor te quedaste callado, bueno, ya que no me lo cobren o lo que sea, o ay, me encontré dinero y ya no les dije a nadie, o siempre la vida te lo compensa. Ajuste. Y eso se llama ajustar. Yo lo aprendí así. Cuando a mí me pasó, yo estaba muy en ciernes en la conciencia. Estaba lloviendo, me acuerdo, era así como verano, como ahorita, a una librería, unos libros raros que yo necesitaba, la librería inhóspita, tuve que caminar muchísimo para llegar a donde estaba. Entonces ya se cuenta, yo llego con la lluvia, llego a mi camioneta, me subo, me acuerdo había yo comprado unos CDs de meditación, libros, etcétera, un bonche así. Pagué una buena cantidad de dinero. Estoy revisando mi ticket y mis productos, porque además con la lluvia, la prisa, todo lo metí, y el CD no me lo habían cobrado. Pues el CD costaba 47 pesos. Estoy contando hace 20 años, ¿no? O más. Yo dije, ay, 47 pesos. Por todo lo que yo pagué, ¿no? No voy a ir caminando ahorita bajo la lluvia, porque además no llevaba yo paraguas, no nada, para devolverlo. Pues ya, o sea, yo dije, de todo lo que pagué, que sea como un bonus. Me lo regalaron. Te lo juro, pero además me pasó el mismo día. Me acuerdo, era un jueves, mis hijos venían al ortodoncista aquí a la vuelta, donde está una callecita. Y yo dejo estacionada la camioneta, me bajo con mis hijos al ortodoncista, llego y mis 2 espejos de mi camioneta no existían. Y yo, te lo juro, así dije, son los 47 pesos más caros de mi vida. Son los 47 pesos más caros de toda mi vida. Porque además los espejos de la camioneta me salieron carísimos. Sí. Pero dije, así aprendes. O sea, así sea un peso, porque el universo te va a ajustar. A lo mejor ya debía yo más, ¿me entiendes? Y ahí me ajustaron. Wow. Entonces ahora siempre decía un maestro, hay 2 caminos para el aprendizaje, ¿no? La experiencia o la conciencia. Entonces mejor la conciencia que la experiencia. Claro. También con la experiencia, como te estoy contando que me pasó, aprendí, claro, pero mejor ahora la conciencia. Sí, es impresionante y qué bueno decirlo, porque hay muchas personas que dicen, ay, ya me salí con la mía, y tarde o temprano, y luego ya son víctimas, ¿no? Ay, ¿por qué me pasa esto a mí? Algo se tenía que ajustar. Y yo creo que está padre pensar en hacer el bien, porque también eso se ajusta, ¿no? También el dar, el apoyar, el hacer, el servir,
pues también vienen compensaciones, ¿no? Y algo que me gusta de constelaciones es que cuando trabajas estos temas y de verdad estás con toda tu conciencia ahí mirando, recibiendo la información y la retroalimentación de tu sistema, te haces consciente de lo que pudo haber estado equivocado por las circunstancias que vivieron nuestros ancestros, pero también todo lo que ha estado bien. No perdamos de vista eso. O sea, digo, entramos a la constelación mirando un conflicto, claro, porque vamos para resolverlo, ¿no? Pero cuando tienes ya la mirada de sanación, la mirada de solución, esa palabra me gusta más que sanación, que te brindan las constelaciones familiares, es porque hubo la capacidad de ver ambos y de poder armonizar eso que parecía que eran polos opuestos, ¿no? Poderlos armonizar y poderlos entretejer y sentir dentro de ti la presencia, la fuerza y el poder de tus ancestros y de tus ancestras. Que haya sido como haya sido, lo hicieron de la mejor manera posible para que hoy podamos estar tú y yo en la vida. Claro, claro, y aparte de todas las cosas buenas que venimos a hacer, ¿no? Que también vienen de una raíz que es cómo crecimos, lo que nos dijeron, lo que nos compramos de lo que nos dijeron, ¿no? Lo que sí aceptamos. Totalmente. Y si venimos a seguir patrones o a romper el molde, lo que elijamos, ¿no? Y lo que nuestro desarrollo de conciencia nos permita. Eso te iba yo a decir. Algo es elección, claro, pero a veces tenemos que desarrollar para que nos sea permitido eso, para que no sea posible. De otra forma, aunque queramos, a veces no tenemos la capacidad psicológica, emocional, energética para poderlo lograr. Y qué padre que podamos tener especialistas como tú que nos guíen, ¿no? Es un poco humildad de querer aprender, ¿no? Y que sabemos que hay conflictos que se pueden resolver de esta manera, con estas herramientas, ¿no? Y bueno, último, nada más uno último, porque ya que se nos está acabando el tiempo, pero yo tenía muchas preguntas porque me parece increíble, es algo, lo que dijiste, ¿no? A mucha gente, pues sí, el dinero nos mueve, dice mi abuelita, el dinero no lo es todo, pero como ayuda. Entonces aquí, pensando en, por ejemplo, hay personas que se les va de las manos el dinero, así como llega, se les va. O sea, se cuenta que es un tema de deuda emocional, ¿es correcto? Sí. Perdón, de deuda emocional. Puede ser, habría que mirar qué otros signos, qué otros síntomas presentan y había que estudiar la información que tengamos del sistema, pero también es una cuestión que tiene que ver con no poder anclar, no poder quedarte con ese dinero, ¿no? O sea, a lo mejor no te endeudas, no gastas de más, sencillamente no sabes cómo se fue. El dinero tiene como muchos momentos, la generación, la administración, la inversión, el ahorro, ¿no? O sea, ¿dónde se atora? Creo que aquí ni siquiera es la administración, es no poder anclarlo, no poder... Claro. Ya no llegas ni al ahorro, ni a la inversión, ya no te queda nada. Y también la otra, cuando hay personas que de repente dicen, híjole, me falta para tal cosa, o híjole, yo quería hacer este viaje, y de repente llega, ay, oye, te debía, oye, fíjate que salió este proyecto, ¿me ayudas? Te pago tanto, y dices, casi es lo mismo, ¿verdad? Eso también pasa, y ese es un tema también que genera sistémicamente. Sí, eso también es algo que tú atraes con esa información que tú tienes para cubrir esa necesidad. Es como si el universo te leyera que Ana está necesitando, o Perla o Patti está necesitando esto, y el universo te lee y de alguna forma el universo te lo lleva, pero porque seguramente estás en equilibrio en todos tus demás recursos, porque hay 4 recursos vitales, no solamente el dinero, la salud, el amor y el tiempo. Tiempo es igual a vida. Entonces siempre estamos así haciendo equilibrio con esos 4 recursos vitales. Entonces posiblemente tus recursos estén tan bien equilibrados que en una necesidad te cae lo que necesitas.
Qué impresión, es algo maravilloso, me encanta platicar contigo de este tema, especialmente contigo, me gusta mucho platicar el tema, Ana. Lucrecia. Gracias por estar con nosotros hoy. La verdad es que ha sido un gran episodio, yo creo que mucha gente se quedó y hasta está apuntando, pero bueno, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, en Facebook estoy como Lucrecia García, en Instagram Lucrecia García Terapias, así todo junto, Instagram Lucrecia García Terapias, Facebook Lucrecia García, y puedo dejar mi WhatsApp. Por favor. 222-590-9707. Ahí estoy a las órdenes de todos ustedes con mis especialidades. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ya saben, en redes sociales de Ser Consciente FM, en todas las redes sociales, vamos a estar poniendo también la información de Lucrecia. Obviamente este programa se queda grabado para que ustedes lo puedan ver y ver y ver las veces que sean necesarias y puedan empezar a detectar cuáles son esos puntos claves en la vida que pueden empezar a trabajar. Así que ya saben, lo que queremos es acompañarlos para que tengan una vida que funciona. Esto fue Ser Consciente. Muchas gracias a todo el equipo de producción, a mis coconductoras Olivia Barranco y Karen Mendizábal. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias. Claro que sí. Gracias, Ana. Hasta luego.